Feliz sábado para todos. Una el tema de hoy yo lo he titulado Sodomitas. Voy a seguir con la temática con la que he presentado los dos temas anteriores y quienes han escuchado los dos temas anteriores, lo que voy a hacer es agarrar los mismos textos que ya mencioné. Voy a, no todos los mismos textos, pero algunos, por ahí más importantes. Voy a sumar muchos más textos también. Y la idea es repetir y ampliar. Vamos a ver algunas lecciones que yo ya había mencionado antes y algunas que las he encontrado de manera posterior y quisiera presentarlas esta noche. ¿Sí? Una de las preguntas que yo había hecho anoche para comenzar era cuántas personas ustedes imaginan, o sea, cuando imaginan la historia de Sodoma, cuántas personas se les viene a la mente que fueron a la casa de Lot. Entonces, algunos dijeron 30, otros dijeron, imaginamos 50, alguien dijo 1000, otros dijeron 200, 300, distintos números. Entonces yo quisiera que me acompañen a Génesis 19, que es donde está el texto de la historia de Sodoma, al versículo número 4. A ver, voy a, Marcos, si me habilitas para que pueda mostrar un documento. Ahí está. Ahí me aparece el versículo ahí, versículo 4. Vamos a ver que allí se hace una repetición y ampliación del texto. ¿Sí? Dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad y amplía, los varones de Sodoma y amplía, todo el pueblo junto y amplía, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Sí? Entonces, aquí lo que Moisés, el escritor, nos está aclarando es que realmente era una gran multitud, era mucho más que 20 personas, que 30 personas. Yo quiero sugerir que es lo que dice el texto, una inmensa multitud de los varones de Sodoma. Dicen los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y yo quiero que imaginen eh, la escena. ¿Sí? ¿Por qué? Quiero sugerir que eran miles de personas. ¿Por qué miles de hombres van a ir a la casa de un hombre solamente por dos hombres? Quiero que vayamos pensando en esta idea. Ahí hay una cita que está Patriarcas y Profetas, página del año 54, página 155, párrafo 1. Pregunto, ¿están ahí? ¿Me escuchan bien? Muy bien, ¿Me escuchan? Matías. Todo perfecto. Ah, ok. Ya me estaba agarrando dudas. La cita dice, conociendo Lot el maltrato que los forasteros estarían expuestos en Sodoma, consideró deber suyo protegerlos ofreciéndoles hospedaje de su propia casa. Vean esta característica. Lot sabía que los forasteros, sea quien sea que fueran, estarían expuestos a un peligro. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué los forasteros podrían estar en peligro? Porque no dice que la gente de la ciudad estaría en peligro, es la gente de los de afuera. Sigue la cita, estaba sentado a la puerta de la ciudad cuando los viajeros se acercaron y al verlo, se levantó para ir a su encuentro. E inclinándose cortésmente les dijo, ahora pues, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Pareció que rehusaban su hospitalidad cuando contestaron, no, que en la plaza nos quedaremos esta noche. La intención de esta contestación era doble, probar la sinceridad de Lot y también aparentar que ignoraban el carácter de los habitantes de Sodoma, como si supieran que había seguridad en quedarse en la calle durante la noche. Su contestación hizo que Lot se sintiera más decidido a no dejarlos a merced del populacho. Repitió su invitación hasta que cedieron y le acompañaron a su casa. Siguiente párrafo. Lot había esperado ocultar su
intención a los ociosos que estaban en la puerta, llevando a los forasteros a su casa mediante un rodeo, pero la vacilante y tardanza de estos, así como las insistencias de él, dieron tiempo que los que observaban a los que observaran. Dice, y antes de que se acostaran aquella noche, una muchedumbre desenfrenada se reunió alrededor de la casa. Y fíjese el detalle, dice, era una inmensa multitud de jóvenes y ancianos, todos igualmente enardecidos por las más bajas pasiones, y los forasteros con mofa del... En ese momento se oyeron los gritos y la mofa de la muchedumbre que exigía que sacaran afuera a aquellos hombres. ¿Sí? Uno de los detalles que dice allí es una inmensa muchedumbre de personas. Suma lo que el texto dice, que todo el pueblo junto, los hombres de la ciudad, desde el más joven hasta el más viejo, fueron a la casa de Lot. Una de las lecciones que sacamos la clase pasada, cuando hicimos el comparar y contrastar entre Génesis 19 y Jueces 19. ¿Recuerdan? La historia de el levita con su concubina. Allí encontramos que había similitudes y diferencias. En los dos, en Génesis dice, la población masculina de Sodoma fue a la casa de Lot. En este caso, la población masculina de Gaba fue a la casa de este hombre anciano. Asaltan la casa de Lot. En el otro caso, asaltan la casa de este hombre benjamita. Lot intenta disuadir a la multitud. Este hombre intenta disuadir a la multitud. Ninguno de los dos lo logra. Génesis 19. Ahora, Lot propone entregar a sus dos mujeres de sus dos hijas. Génesis, Jueces 19 también propone entregar a dos mujeres, que era su hija y la concubina. En ambos casos se rechaza la propuesta, pero aquí es donde la historia cambia. Génesis 19, los ángeles toman a Lot. En cambio, en la historia de Jueces 19 es lo que podría haber pasado en la historia anterior si no hubiera estado los ángeles, porque en este caso no había ángeles, así que se entrega a su concubina. En la historia de Génesis hay ceguera, luego Sodoma es destruida, y en Jueces 19 violan a esta mujer toda la noche, es asesinada, y en la historia final los hombres de Benjamín son casi extintos. Una de las cosas de las ideas que habíamos llegado en la clase pasada, era mostrar de que acá no se trataba de homosexualidad, de que no se trataba del deseo lascívico de tener relaciones con hombres, porque la historia de Jueces 19, que es un paralelo a esta historia, nos muestra que querían, dice, entréganos para que lo conozcamos, al hombre, al levita, que también era un extranjero, aunque era de Israel, era un extranjero en esa tierra. Sin embargo, ellos rechazan esa propuesta, pero cuando le entregan a la concubina, ellos abusan toda la noche con esta mujer, dando evidencia que no se trataba de una cuestión homosexual, sino que era una cuestión de abuso, una cuestión de violencia. Ahora, cuando vamos a la historia de Génesis 19, para mí esto se vuelve mucho más claro. Porque imagínense una inmensa multitud de personas. ¿Ahí me logran ver o no? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Todo bien, Matías. Te vemos y Sí, escuchamos. Sí. Ok, gracias. Aquí tenemos una inmensa multitud de hombres que van a la casa de Lot. La pregunta es, si fueron por una cuestión de sexo desenfrenado, la pregunta es, ¿qué tenían estos dos hombres? ¿Que acaso eran tan atractivos que hicieron que miles de personas fueran a la casa de Lot? Entonces yo quiero decir que no, evidentemente no era por una cuestión de atracción o deseo sexual. Por otra parte, si era una cuestión de deseo homosexual, ahí había miles de hombres. ¿Por qué no se acostaron entre ellos? ¿Por qué tenían que sí o sí agarrar a estos dos
el pecado de Sodoma y que Sodoma fue destruida por esto, pero la historia nos menciona un pecado que hicieron los hombres de Sodoma. Pero la historia no fueron solamente destruidos los hombres, sino que también fueron destruidas todas las mujeres. Entonces, si esto fuera ambos destruidos por lo mismo, entonces diríamos, acá estaban todos los hombres desenfrenados en una pasión homosexual, pero si las mujeres fueron destruidas, entonces las mujeres deberían estar haciendo exactamente lo mismo, en una pasión desenfrenada, lésbica. Sin embargo, quiero sugerir que eso no puede formar parte de esta historia. No era una fiesta de deseo esto, sino que se trataba de otra cosa. Entonces, la pregunta es, y la sugerencia que yo quiero presentar en esta noche es, el pecado de Sodoma, así como el pecado de los benjamitas, no fue un pecado cometido por gente homosexual, sino que eran personas heterosexuales que querían abusar sexualmente de otros hombres, que no estaban atraídos por un deseo lascívico, sino por un deseo de supremacía, de manifestar poder y de humillar a aquel grupo, en este caso extranjeros, que se los veía como peligrosos. ¿Sí? Entonces, lo que quiero sugerir es que muchas veces las violaciones llamadas homosexuales en realidad son realizadas por heterosexuales. Y estas amenazas de este tipo de actos de hombres violándose a otros hombres no necesariamente tiene que ver con deseo, sino que eso lo podemos ver en varios lugares. Quisiéramos presentar algunos ejemplos. Por ejemplo, en Surat, una ciudad de industria textil en la costa occidental de la India, se reportaron en el año 1993 eh, violaciones de hombres musulmanes por hombres hindúes. Ahí en la India hay muchos musulmanes y muchos hindúes. Y esto no se debió por un deseo homosexual, sino que es el odio irracional que se descarga a través de una violación sexual ocasionado por heterosexuales. Lo que es una humillación enorme para cualquier musulmán, y quiero sugerir que también es una humillación enorme para cualquier hebreo. Y eso lo podemos ver en el capítulo número 20 del Génesis, no, de Jueces 19, Jueces 20, cuando este hombre levita, después lo pueden buscar bien, él relata la historia, lo que le iban a hacer. A ver, lo tengo acá. Jueces 20, él dice, levantándose contra mí, capítulo 20, versículo 5, levantándose contra mí los de Gaba, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme. Y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Ni siquiera se atrevió a decir que en realidad iban a hacer lo mismo que ella. Iban a humillarla, iban a violarla, pero eso era algo que era absolutamente impensado, más para la visión viril del hombre eh, tan, tan patriarcal en este periodo de la historia. Entonces, resumiendo la idea, lo que quiero sugerir es que la tradición ha invertido, que el pecado de Sodoma ha invertido el crimen cometido por violadores heterosexuales, lo ha invertido a un crimen de homosexualidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna idea? ¿Algún aporte? Mi pregunta era, eh, que empezaste con una pregunta que era, ¿por qué fueron tantos o por qué fue todo el pueblo, ¿no? De pequeño o sea, había como una especie de morbo de todos, era... Buena pregunta. Yo quiero sugerir que era una cuestión de fiesta relacionada con la violencia. No era una cuestión sexual, no era una cuestión de placer, no iban a buscar eso, sino era cuando nosotros vemos en qué circunstancias los hombres de una ciudad se reúnen, es porque se reúnen para la guerra. Y una de las cosas que quiero sugerir es que
en este caso la violación masculina es utilizada como un arma de guerra. Y quiero mostrar algunos ejemplos en cuanto a esto. Estaba buscando en cuanto a lo que es violación masculina y encontré una ONG de refugiados en Uganda, donde dice que de la gente que estaba huyendo refugiada, el 20% de las mujeres habían denunciado abuso sexual. Y el 4% de los hombres habían también denunciado que habían sido víctimas de violación. Por supuesto, lo que aquí también sugiere el autor de este relato, es que el hecho de que sea un 4% es porque es un 4% que denunció, pero hay muchos más que no denunciaron. Entonces la pregunta es, ¿por qué estos hombres no denuncian? Y dice, la principal razón por la que tan pocos hombres hablan sobre el tema es que muchos piensan que debe evitarse mostrarse vulnerabilidad y también que a veces el ser violado los hace que la gente piense que ellos son homosexuales. ¿Y por qué? Porque dice que cuando le pedí ayuda a la policía, ellos me dijeron que cualquier cosa que tenga que ver con la penetración de un hombre a otro hombre se considera homosexualidad. Y en Uganda eso es un delito. Entonces ni siquiera puede hacer la denuncia. O por lo menos no va a encontrar justicia en cuanto a esta denuncia. Otras cosas que encontré en cuanto a la violación masculina es que en muchos casos muchos violadores aprovechan en este acto de abuso porque muchas personas, hombres que son violados, no solamente llegan a la erección, sino a la eyaculación. Entonces, muchos llegan a, inclusive más si son más jóvenes, más niños, a dudar de su sexualidad. Y esto está relacionado porque un hombre puede inclusive llegar a la erección o a la eyaculación, no necesariamente por el placer, sino inclusive a través del miedo o a través del mismo estrés. Simplemente se tiene que hacer un trabajo manual y la persona puede estar muerta de miedo y llegar a eyacular, por ejemplo. Entonces, esos traumas son aprovechados también por muchos violadores. Entonces, esto que es tan fuerte se ha utilizado durante siglos como un arma de guerra, donde inclusive en conflictos bélicos se agarra a hombres civiles, se los ata, se los secuestra, se los viola y luego son forzados a unirse al grupo rebelde. ¿Pero por qué hacen esa violación? ¿Por deseo sexual? No, es simplemente manifestar odio. Es como en las cárceles, hay cárceles donde se abusa sexualmente de hombres o inclusive de violadores, pero no lo hacen por una cuestión de placer, sino por la manifestación de supremacía y odio sobre el otro. Sí. ¿Me quiere decir algo? Entonces, lo que vemos en Sodoma es una magia perversa animada no por el deseo sexual, sino por la demostración de poder, supremacía sobre los extraños que se los percibe como posibles enemigos. Es la violación con el propósito de deshonrar, subyugar y dominar. Y en el Oriente Medio y en el Oriente Próximo, muchos ejércitos victoriosos a menudo usan esta relación homosexual forzada hacia los perdedores. Y estaba buscando algunas cuestiones que tienen que ver con la motivación por la cual, o sea, buscando como para sacar un diagnóstico a los sodomitas. ¿Qué es lo que puede llegar a motivar a una persona a realizar un acto de abuso? Y acá encontré algo interesante, que algunas cosas al comienzo cuando hablan no vamos a estar de acuerdo, sin embargo después son refutadas por la ciencia y ahí queda más claro. Dice, la mayoría de las víctimas de abuso son mujeres, y la mayoría de los abusadores de los agresores son hombres. Entonces, esta predominancia de agresor sexual masculina se debe a diversos factores, ¿no? Y aquí presenta algunos, pero que luego son refutados. Dice que el hombre es más abusador, dice, porque tiene un mayor impulso sexual. Y ahí dice, derivado en parte del aumento de testosterona en la sangre, que no puede ser inhibido debido a diversos factores. No puede ser inhibido, dice. Sin embargo, los estudios biológicos indican que tanto los hombres como las mujeres tienen testosterona, por lo tanto se anula ese argumento, y al mismo tiempo que el impulso sexual
es igual tanto para los hombres como para las mujeres. Y también que puede ser inhibido de igual forma tanto en el hombre como en la mujer. Por lo tanto, ese argumento carece de sentido. Otro argumento es que dicen que el hombre tiene un mayor componente de agresividad. Sin embargo, biológicamente también se ha determinado que no existe ninguna relación entre la agresividad y los sexos. Por lo que este componente de agresividad es causado únicamente por la educación social, por el ambiente social y cultural en el que el individuo es formado o en el que el individuo vive. Y en algunos factores socioculturales donde la violencia forma parte del comportamiento del hombre, eso ayuda mucho más a esta idea de hombre fuerte y hombre abusador. Y acá hay algunos diagnósticos por los cuales me pareció interesante, por los cuales un hombre o una persona puede abusar. Y recuerden que esto nosotros tenemos que hacer una parábola, porque Sodoma representa el fin del mundo. Dice, en primer lugar, va a presentar voy a presentar tres características, de las cuales quiero sugerir que solamente una de ellas hace referencia o es un diagnóstico más correcto de lo que es Sodoma. Primera característica por la cual algunos abusan, dice. Un aspecto psicológico, dice, la imposibilidad de conseguir la excitación sexual sin el uso de la violencia. La falta de autocontrol, una autoestima deficitaria en lo sexual. Entonces, acá dice que hay algunas personas que son abusadores por la imposibilidad de conseguir una excitación sexual sin violencia. Entonces, yo quiero sugerir que esta característica no puede estar relacionada con Sodoma, porque ellos no fueron a abusar de estos dos hombres por una cuestión de excitación sexual. No puedo decir que todos los hombres de Sodoma no tenían ningún tipo de satisfacción sexual con sus mujeres o con su familia que tenían allí en Sodoma, que necesitaban abusar de estos dos hombres. Porque ese argumento para mí no entra en Sodoma. Segunda característica, la ausencia de empatía sexual, que puede llevar a una distorsión cognitiva que justifique su agresión. Por ejemplo, un abusador puede llegar a decir, no, a ella le gusta, o ella se lo está buscando. O en caso de abusadores de niños, decir, no, es simplemente estoy dando cariño. ¿Qué es lo que está haciendo? Está distorsionando, diciendo que en realidad le está haciendo bien a la víctima de abuso, creyendo eso. Quiero sugerir que esta característica tampoco entra con Sodoma, ni tampoco entra con los individuos de Gaba de Benjamín, de Jueces 19. ¿Por qué? Porque claramente estos hombres que abusaron de esta mujer en Gaba no decían, no, a ella le gusta, o ella nos provocó, o le estamos dando cariño. No, claramente fue un acto de violencia y de abuso, que el objetivo era ocasionar la muerte, y fue lo que pasó. Y ahora quiero sugerir el punto que voy a mostrar ahora, que me parece que este es el diagnóstico que encaja con los sodomitas. Dice, muchas ocasiones, más que el placer sexual, es la necesidad de satisfacer una necesidad de dominación, autoafirmación, competitividad o poder las que están en el origen de la misma. Y quiero sugerir que esta fue la razón o un diagnóstico de los sodomitas. Y hagamos una parábola, hagamos una aplicación para nuestros tiempos. ¿Qué es una sociedad sodomita? ¿O qué es una iglesia sodomita? Porque también tenemos que pensar en el aspecto de iglesia. Y ya que encontramos profetas que mencionan a Israel con la característica de Sodoma. Es una sociedad, un grupo de personas que tienen que satisfacer su necesidad de dominación, autoafirmación, competitividad y poder, lo que está en el origen del abuso. ¿Sí? Entonces, para concluir con una idea hasta aquí, la conclusión es que el crimen de Sodoma son dos puntos. El crimen de Sodoma no fue un crimen homosexual, de homosexuales, sino fue un crimen
realizado por heterosexuales. Y a su vez este crimen no fue motivado por el deseo sexual, sino por el motivo de manifestar poder, supremacía a través de la violencia, de humillación hacia un grupo minoritario que se lo veía peligroso y se lo deseaba destruir. Y ese es el problema de Sodoma. Entonces nosotros deberíamos estar viendo hoy a una nación, porque también hay citas donde se menciona a una nación como Sodoma, o una iglesia, que humilla, que manifiesta poder, supremacía por grupos minoritarios, porque se los ve como peligrosos y se los desea destruir. No porque no porque se los desee homosexualizar, sino que es todo lo contrario. Es un acto de violencia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí. Yo. No te escucho acá. Dale. Oye. ¿Tenés? Acá está César y tiene una pregunta o un comentario. Una pregunta. ¿Las relaciones sexuales anales son pecado? No sé. No puedo contestar esa pregunta. No es el estudio que estoy haciendo. ¿Escucharon la pregunta que hizo? ¿Qué? No, si la podés No, no repetir, se por entendió. favor, Matías. ¿Cómo? No. César. Te pido por favor que... Sí. No, él preguntó si el sexo anal es pecado. ¿Alguien quiere responder esa pregunta? No tengo la audiencia. Bueno, vamos a seguir. Quiero... A ver, un segundito. Quiero mostrarles... Quiero volver a repasar algunos versos. Acá. Acá. Algunos versículos. ¿Ven ahí los versículos? ¿Se ve ahí? ¿Me escuchan? Sí, sí se ve. Sí, se ve. Ahí está. Bueno, gracias a mí. Dice así. Algunos versículos que están relacionados con el tema de sodomita. Deuteronomio 23, versículos 17 y 18. Dice, este lo vimos, dice, no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios, ningún voto, porque abominaciones a Jehová tu Dios, tanto el uno como el otro. Sí, ese es el texto. Bueno, aquí vimos la estructura, donde hace referencia a un sodomita, comparable con un perro, y vimos que la palabra sodomita en realidad es una palabra que no está en el idioma original, sino que la palabra que está en el idioma original es la palabra Kadesh, que es la H6945, que hace referencia a algo santo, consagrado, separado, dedicado para un uso especial. Es del mismo origen de la palabra que aparece en Levítico 27, que dice, Dios declara santificados, pues, y dice santos, sería Kadosh, pues, y sed Kadosh, porque yo Jehová vuestro Dios soy. Es lo mismo santo. O cuando hay un texto que dice, ustedes son un pueblo apartado, esa palabra es Kadosh. O cuando habla del santuario, es el Kadosh. O sea, aquí usa la palabra Kadesh, que recuerden que las consonantes nos dan el origen de la palabra, ya que las vocales son agregado posterior. Entonces, la palabra es santo, consagrado, dedicado a un uso especial. En este caso, el contexto me dice de qué está tratando. Está hablando de prostitutas y prostitutos dedicados, consagrados a la prostitución idolátrica. ¿Sí? Primera de Reyes 14:24
El 24 dice, hubo también sodomitas en la tierra, hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. El contexto nos dice que Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le enojaron más que todos los que su padre habían hecho en sus pecados que cometieron. ¿Por qué? Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y en ese contexto aparecen los sodomitas. Nuevamente la palabra sodomita no existe en el original, no tiene ninguna relación con la palabra Sodoma, sino que es nuevamente la palabra Kadesh, que significa santo, consagrado, dedicado. ¿A qué? A lo que dice el versículo 23, a los lugares altos, a las estatuas, imágenes de acera, al collado alto y árbol frondoso. ¿Sí? Primera Reyes 15:12, el 11 dice, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Nuevamente la palabra es Kadesh, que es santo, dedicado, consagrado, separado. Nuevamente hablando de la prostitución idolátrica. Primera Reyes 22:46, el 44 nos menciona que Josafat hizo paz con el rey de Israel, versículo 46, barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en los tiempos de Asa. Nuevamente, ahora en el portugués, el portugués es una versión para mí, en este caso es muy buena, porque prácticamente no aparece nunca la palabra sodomita. No puse la versión acá, pero una versión de portugués muy buena, donde directamente aparece una casa de prostitución masculina. En el caso de inglés aparece sodomite, igual que en español, que en la Reina Valera 60, en la King James, en la otra. Sin embargo, la palabra original es Kadesh, que nuevamente hace referencia a la prostitución idolátrica, lo cual hace la versión de portugués sea una versión más correcta. ¿Sí? Segunda de Reyes 23:7, aquí directamente la traducción en español es correcta, dice, además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en las cuales tejían las mujeres tiendas para cera. En el caso de portugués directamente dice hombres prostitutos, en el 7 dice sodomita. Esta es la única vez en la que aparece la palabra sodomita en inglés y en español dice prostitución idolátrica. Debería decir prostitución idolátrica siempre, porque la palabra es la misma, es Kadesh, que hace referencia a alguien separado, consagrado, dedicado, en este caso la prostitución idolátrica. Estoy mencionando todos los textos donde se menciona la palabra sodomita en español. Job, en la Reina Valera 60. Job 36:14 dice, mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira, y no clamarán cuando él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. El portugués dice, habla de prostitución, en el caso inglés habla de impureza. Sin embargo, la palabra es la misma, es Kadesh, consagrado, dedicado a la prostitución idolátrica. En el caso de Oseas, este es un texto bastante complejo. Dice, no castigaré vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren. Está hablando, es una parábola esto. No está hablando de personas literales. Está hablando de Israel. Porque ellos mismos se van con rameras, con malas mujeres, y ahí usa la palabra kadesha, que es del mismo origen que kadosh y que kadesh. Pero acá las menciona con malas mujeres que sacrifican, por tanto el pueblo sin entendimiento caerá. ¿Sí? Pero nuevamente esta expresión de kadesha está relacionada con lo mismo. Una mujer consagrada, dedicada, para un uso especial, en este caso la prostitución idolátrica. Esta misma palabra la encontramos en Génesis 38:21, acá está hablando acerca de Judá, el Judá original, que estaba el hijo de Jacob, dice, que recuerdan que él se acostó con una ramera, que después
bueno, la historia dice que en realidad no fue una ramera, sino que era su nuera, y dice así, y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera? Y la palabra, cada vez que aparece la palabra ramera, cadella. ¿Dónde está la cadella de Enaí junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí cadella alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no le he hallado, y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado cadella. Nuevamente la palabra cadella habla de alguien separado, consagrado, dedicado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta en cuanto al término sodomita en la Biblia? ¿Algún comentario? No. ¿No? Bien. Mati, una pregunta. Sí, Nico. Entonces, con lo que estás mostrando hasta ahora, todos estos textos bíblicos, la palabra sodomita o sodomía se refiere a una adoración idolatárica, de idolatría. Exacto. La Biblia no menciona nunca la palabra sodomita, a menos que esté hablando de las personas que vivieron en Sodoma. Pero eso solamente nos lleva a la historia de Génesis. No hay mención en la Biblia de otra cosa. El tema es que muchos siglos después, en los tiempos de San Agustín, 300, 400 por ahí después de Cristo, él comienza a presentar la idea del pecado contra la naturaleza, y él lo llama sodomita, y eso va pasando a través de los siglos, hasta que el término sodomita se comienza a utilizar como un término despectivo hacia los homosexuales o también hacia lo que es el sexo anal, o cualquier tipo de sexualidad que no fuera la que se dominaba como normal o para la procreación. ¿Sí? Entonces, ese término hoy uno lo puede buscar en el diccionario, inclusive en la concordancia Strong, aparece la palabra sodomita. Sin embargo, todo eso está mal, porque están basados en un preconcepto de que los sodomitas eran homosexuales y que el pecado de ellos era la homosexualidad. ¿Sí? ¿Alguien más? Seguimos. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Voy a ir adentrando en algunos otros. ¿Alguien lo quiere leer? 9 y 10. Bueno, Leo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, es interesante que cuando uno va a la concordancia Strong, acerca de esta expresión de los que se echan con varones, hay traducciones que son más modernas, en español por lo menos, que dicen directamente homosexuales. Sin embargo, la King James no dice homosexuales, ni dice los que se echan con varón, sino que habla de abusadores de sí mismos con la humanidad. ¿Sí? Y cuando vamos a la concordancia Strong, la palabra que se traduce como los que se echan con varones es esta que está aquí, arsenocoites, que arsen tiene que ver con varón, hombre, coite, implica, posiblemente de ahí venga el término coi, concebir, lecho o lujuria. ¿Sí? Pero también la palabra, por eso ahí aparece el término sodomita. ¿Por qué? Porque la concordancia Strong está diciendo que posiblemente esté hablando de homosexualidad, o puede traducirse como abusador. Por eso la King James no usa el término de homosexualidad o los que se echan con varones, sino que habla de abusadores. Yo quiero sugerir
que una traducción correcta del texto está hablando de abusadores. Entonces deberíamos leer: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los abusadores sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Algún comentario? Seguimos. ¿Sin el comentario? Quiero volver a repasar este texto, lo leímos la clase pasada, de Judas 6:7. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y acá no quedó bien las hileras, en mi compu se ve mejor, pero bueno, acá quedó medio torcido, donde se ve la estructura de los versículos. El primero habla, dice, no guardaron su dignidad, repite y amplía, abandonaron su propia morada. Y luego, fueron guardados bajo oscuridad, es lo mismo que decir, amplía, en prisiones eternas. Y luego va versículo 7, donde tiene exactamente la misma estructura, dice que ellos fornicaron, fueron vicios contra la naturaleza, son sinónimos, o repite y amplía, y luego fueron puestos, por ejemplo, por castigo del fuego eterno. Entonces, acá se vuelve un tema complejo, e invito a que me den sus opiniones. Yo creo que cuando se amplíe esta luz relacionada con la naturaleza, el hombre nos va a dar más información en cuanto a este tema. Sin embargo, lo que acá está diciendo es que para yo entender lo que está hablando, yo tengo que ir a Sodoma. No puedo ir a otro texto, tengo que ir a la historia de Sodoma. Entonces, entendiendo con la luz que estamos viendo ahora que no se trata de homosexualidad, la pregunta es: ¿cuál es este vicio contra la naturaleza? Y ahora que para mí queda mucho más claro, porque estos hombres no eran homosexuales, eran heterosexuales, los de Sodoma. Y ellos tuvieron que ir en contra de su naturaleza, a abusar sexualmente, a fornicar con otros hombres. Y ese fue su pecado. ¿Sí? No sé si queda clara esa idea. No sé qué idea ustedes tienen en cuanto a este tema. Yo voy a darles la idea que yo tengo, por lo menos con la luz que tengo ahora. Estoy dispuesto a cambiar de parecer si se encuentra algún contexto, pero esto es por lo menos lo que yo percibo. Yo Bueno, no sé. yo entiendo habla, que... Matías? Sí, yo entiendo que, o sea, este último texto que habla contra la naturaleza es de alguien que abusa, ¿no? Y cambia y distorsiona, digamos, su sexualidad, ¿no? Y atrapa a otro hombre, ¿no? No está hablando de alguien, como dice, de homosexuales, sino de un ataque heterosexual, o mejor dicho, un ataque ¿Quieres sugerir homosexual, que algo así. podrías resumirme en una idea? Porque justo se cortó, no pude escuchar bien. Ah, ya. Yo resumo que es como un ataque de un abuso sexual de un hombre heterosexual, ¿no? Sí. Así. Claro. Él está yendo en contra de su naturaleza. Por eso, para entender este contra naturaleza, yo tengo que ir a la historia de Sodoma. Y ellos fornicaron. ¿Con quién? Con otros hombres. Fueron contra su naturaleza.
¿Por qué? Porque eran heterosexuales. Así que para mí esa comprensión me ayuda a comprender mejor este texto y de qué se está haciendo referencia. Entonces, la sugerencia que yo quiero presentar, ¿no?, por lo menos como yo entiendo esto de contra la naturaleza, que en el caso de las personas heterosexuales, y me menciono a mí, por ejemplo, para mí la heterosexualidad no fue una elección, nunca fue una decisión, nunca fue un acto de la voluntad. Simplemente lo soy, simplemente nací así. Nunca me puse a plantear algo diferente porque no tengo esa necesidad de hacerlo diferente. Ahora, me quito como ejemplo, pero menciono, un hombre heterosexual puede tener una relación sexual con otro hombre. Sí. ¿Se convierte en homosexual? No, pero lo puede hacer por lascivia. O lo puede hacer no por placer sexual, sino por violación. Pero sigue siendo heterosexual. Así como hay personas que tienen sexo con animales. O sea, puede ir en contra de su naturaleza. Por la lascivia misma o por la violencia que vemos acá. Porque ya las pasiones las pasiones bajas han llegado a un nivel de desenfreno, han sido rebajadas a un extremo. Ahora, por otro lado, muy diferente, quiero sugerir, que están las personas que son homosexuales, donde la homosexualidad no es una elección, nunca fue una elección, sino que nacieron así. Que no es lo mismo que un acto lascívico, sino que son personas que tienen una atracción emocional, afectiva y también sexual hacia personas del mismo sexo. Y eso nada tiene que ver con lo que encontramos en Sodoma. Y esa idea del homosexual pervertido, esa idea del homosexual con la imagen que se tiene de Sodoma, justamente viene por eso, porque hay una distorsión de lo que es Sodoma. Entonces eso ha llegado al catolicismo ha llegado al protestantismo, y esa idea protestantista ha llegado al adventismo, y es la idea que se tiene hoy, del adventismo, el homosexual como pervertido, donde muchos dicen, sí, yo no soy homofóbico, pero nunca le dejaría a mis hijos. ¿Por qué? Porque está esa idea de pervertido sexual, cuando en realidad no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Sí? Yo quiero dejar esa sugerencia, algunos pueden pensar diferente, pero es lo que yo creo, por lo menos con la luz que tengo. Sí. Buenas noches, Matías. Una consulta. Dijiste que el homosexual nace. Exacto. Quiero sugerir que sí, es una cuestión biológica. ¿Podrías ampliar un poco ¿Cómo? más eso, disculpa? ¿Podrías ampliar un poco más eso? Porque que yo sepa es por el tema del transcurso de la vida que uno se vuelve homosexual. Yo creo que no, para nada. Yo no puedo decir que tengo amigos homosexuales porque la verdad que no los tengo. No puedo decir eso. Pero en este tiempo que estuve estudiando esta temática, he tratado de mirar la mayor cantidad de videos, escuchar muchísimos podcasts, muchísima información de personas homosexuales que cuenten sus historias. Y hay muchísimo. De hombres que, por ejemplo, de un hombre que era adolescente, se acerca a su papá y le dice, papá, soy gay. Y el padre le dice, no, y le pregunta, ¿alguna vez tuviste sexo con una mujer? Y le dice, no. Y el padre le dice, bueno, por eso. Pero cuando tengas sexo con una mujer se te va a pasar, a veces pasa eso. Bueno, él le creyó. Llegó a los 25 años, se casó con una mujer, no tuvieron relaciones hasta después que se casaron, tuvieron 2 hijos hasta que el hombre no dio más, la mujer se dio cuenta que decía que estaba yéndose con una mujer y después se entera de que no, en realidad era homosexual, que le gustaban los hombres y siempre le gustaron. Entonces, el hecho de que un homosexual a veces se meta con una mujer es por una cuestión cultural, no porque esa persona cambie. Y cuando yo veía hijos que hablaban de que tenían padres o madres homosexuales, o padres o madres que decían que tenían hijos homosexuales, o personas que hablaban de su misma sexualidad, en todas las ocasiones que yo escuchaba, ellos decían, nunca fue una elección.
Nunca fue una decisión. Y quiero sugerir que eso tiene que ver también con una falta de empatía, porque si para el heterosexual no es una falta, no es una elección, porque yo no puedo decir mi heterosexualidad es una elección o fue parte de un proceso de vida. Nunca fue parte de un proceso de vida. Nunca. La pregunta es por qué nosotros creemos que en el caso de ellos sí es un proceso de vida. ¿Por qué de repente nosotros nos colocamos en una posición de seres de primera categoría y ellos seres de segunda categoría? Donde en nosotros es natural y en ellos es una decisión. Y como es una decisión, lo que está detrás de ese acto de decisión es que ellos están decidiendo pecar. Y ese es el concepto que, bueno, que viene detrás de esta idea de sodomita. Vuelvo a repetir, quiero sugerir que yo estoy abierto a que se vea de otra manera. Sin embargo, yo percibo que no es así. Y una de las cosas que para mí me justifica esta idea es que si tú agarras a un homosexual en cualquier momento de la historia, de la humanidad, y tú le dijeras, ¿te gustaría no ser homosexual? Si volvías a nacer, ¿elegirías ser heterosexual? Te diría que sí. Porque los homosexuales han sido torturados, han sido golpeados, hoy están siendo absolutamente discriminados. No, yo voy caminando con una mujer de la mano y nadie me dice nada. Un hombre homosexual va caminando con otro hombre de la mano y hay trato de desprecio, hay cristianos que le dicen que se vayan al infierno, hay un trato despreciativo. Entonces, ¿quién quisiera vivir una vida así si fuera una elección? Cuando veíamos la historia de estos aborígenes que los encontraban y su juicio fue que se lo coman vivos los perros, yo pregunto, ¿quién quisiera eso? Cuando veo la historia de este hombre que, no recuerdo el nombre, pero que desarrolló el código Enigma, que hizo que la Segunda Guerra Mundial durara 2 años menos, o sea, gracias a ese invento, 2 millones de personas se estima que no murieron gracias a este hombre y era homosexual. ¿Y qué regalo le hicieron? Le dijeron que era un enfermo, lo metieron preso, le hicieron tomar pastillas, hasta que se terminó suicidando. Entonces, yo quiero sugerir que esta idea ha hecho atrocidades sobre las mentes de un montón de individuos. Bueno, esa es mi idea. Por eso digo, esta idea de contranaturaleza es porque ellos fueron en contra de su naturaleza heterosexual y abusaron de otras personas. ¿Sí? No había nada de homosexualidad allí. ¿Sí? ¿Alguna otra opinión? Por favor, siéntase libre de mencionar. Yo estoy dando, por lo menos, mi parecer. Sí. Entonces, ¿el homosexualismo es pecado o no? Yo quiero sugerir que no. Por lo menos con el estudio que yo estoy haciendo, yo creo que no. No. Mati, tengo una pregunta. Sí. Cristian. Mati, si llegaría una pareja homosexual al ministerio y se quisiera bautizar, ¿qué pasaría, digamos? Bueno, no voy a meterme en eso, porque yo creo que, yo estoy dando mi opinión, pero yo quiero sugerir que va a haber más luz en relación a la naturaleza del hombre. Parmínder habló de que esta idea es una idea que se va a salir del concepto de naturaleza del hombre, y al mismo tiempo Tess habló, y bueno, y Parmínder también, hablando de los movimientos que hubieron en la década del 50, 60, 70, que el primer movimiento fue el movimiento de los derechos civiles, que de la gente negra, pidiendo sus igualdad de derechos, luego vino la segunda ola de feminismo, también pidiendo igualdad de derechos, y luego vino el tercer movimiento, que es el de los LGTB. Y Tess dice, esos son 3 pasos, y son 3 pasos que el movimiento también tiene que pasar. El primero ya lo pasamos, y cito textualmente a Tess decía,
En el primer grupo, que habla acerca de las razas, o sea, o por lo menos no las razas, sino el color de piel, en el movimiento dicen, no, como que no hay tanto problema. En el segundo grupo, ya cuando se habla acerca de la igualdad entre el hombre y la mujer, dice, ya hay gente que se pone nerviosa. Y en el tercer grupo, dice, ya la gente se pone muy nerviosa. Entonces, y Parminder dice, ya sé que no tengo el texto, acabo de hacer una visita sin la textualidad, sin decir el minuto, quizá erro en decir esto. Pero él dijo que este proceso de 3 etapas, Dios lo hizo para nuestra misericordia. Eso tema lo estaba dando en Uganda, y él decía, y si ni siquiera aceptamos los anteriores partes de estas 3 fases, dice, si ni siquiera aceptamos el primero o el segundo de la mujer, nunca Dios nos va a dar luz para recibir el tercero. No vamos a pasar esa prueba. Así que yo sé que estamos en un proceso en el cual Dios va a dar luz en cuanto a este tema, cómo el movimiento se va a manejar en cuanto a esto. Yo me atrevo a decir por el estudio que estoy realizando, por la comprensión que estoy teniendo de la naturaleza del hombre y de los textos, yo quiero sugerirte que es algo que iríamos a ver sacerdotes homosexuales, profetas homosexuales llenos del Espíritu Santo. Mati, una pregunta. Sí. ¿Cómo lo ves vos si lo pones al lado o a la luz del, por ejemplo, el modelo del Edén o el modelo del progresivo? Génesis 1 y 2. Mira, tengo un estudio que quisiera presentar en relación a eso, pero por eso no te quiero dar la respuesta ahora. Perdón, Nico. Yo sé que se va a dar otra oportunidad, si me permiten. Quisiera tocar justamente ese tema. Aunque no es directamente ese tema, pero justo son esos textos. Sí. Dale, no hay problema. Yo coincido, está bueno el estudio y se ve claro que en los puntos, en los versículos que presentaste es el abuso y la violencia y demás, eso quedó bastante claro, pero me gustaría complementarlo con eso que te decía recién, así que bueno, cuando dé ese estudio va a estar bueno. Yo, en mi opinión, por ejemplo, con el modelo del Edén, es diferente. Por ahí hay algo que no estoy viendo o que no me doy cuenta. Ok. ¿Algún comentario más? Todos los aportes son bienvenidos. Leemos el siguiente texto. Este es uno de los textos más fuertes en relación a la idea de la prohibición homosexual, que está en Romanos capítulo 1. Específicamente, el versículo 24, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las escrituras antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Sí? Este por ahí es uno de los textos más directos en relación a esta idea de prohibición homosexual. Sin embargo, quiero sugerir que el texto está hablando, el contexto me está diciendo de qué está hablando el texto. El contexto me está hablando acerca de adoración. Se cambiaron la gloria de Dios, incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible. Por tanto, acá estamos hablando de los conocidos como hiérulos. Hiérulos es prostitución idolátrica. Sin embargo, el texto también dice, cambiaron el uso natural por el uso que es contra naturaleza.
Y quiero sugerir porque es así. Estos son hombres heterosexuales que cambiaron su uso natural teniendo relaciones homosexuales. Y lo mismo las mujeres, porque las prostitutas idolátricas subían para la prostitución, pero en el ritual, como los dioses, en algunos casos eran dioses con doble sexualidad, tenían que tener relaciones con hombres y con mujeres. Entonces ellos iban en contra del uso natural, por lo que es contra la naturaleza. Con esto no estoy diciendo que Pablo estaba a favor de la homosexualidad, ni nada por eso. Por supuesto que estaba en contra. Por la idea que se tenía. El hombre homosexual en estos casos, o que tenía, no homosexual, sino un hombre que tenía sexo con otro hombre, estaba relacionado con una prostitución idolátrica, lo cual era la aberración más grande dentro de lo que es la idolatría. No sé si fui claro. ¿Alguna pregunta? Me quedo con esa palabra que dice dejado. Los hombres dejaron su gusto natural por las mujeres, Hermano, cambiaron por los hombres. hermano, una pregunta. Sí, Sí. lo que usted está hablando ahorita. Bueno. ¿Hermano? Sí, escucho. Sí, lo que usted ahorita está comentando, un ejemplo sería lo que sucedió con Belsasar. Cuando apareció la mano en la pared, ¿eso sería como una aberración ante Dios? ¿Cómo relacionás esa historia con esto? ¿Cómo es que relacionás eso? Por los actos que ocurrían ahí, porque dice usted que, por ejemplo, un heterosexual es aquel que ya tiene su sexo definido, pero quiere experimentar con otro sexo, como que está bajo sus pasiones inferiores y quiere experimentar con algo que está en contra de lo que es su naturaleza. Sí, y eso es más común de lo que nosotros pensamos. Cuando vemos la historia de los griegos, los espartanos, no era gente blandita ni hablando de los espartanos, eran todos guerreros, pero que tenían sexo entre los hombres. Y no podemos decir que todos los espartanos eran homosexuales. Pero era en ese caso una cuestión cultural, era una aberración, y estaban haciendo unido a una cuestión idolátrica, lo cual lo hacía mucho más pervertido, tanto que el que hacía eso era digno de muerte. ¿Sí? ¿Algún comentario más? Uy, me estoy pasando con el tiempo, perdón que no me di cuenta. Quisiera mencionar 2 versículos más, que también están no los tengo en pantalla, pero que están en Levítico 18, que son por ahí los textos más directos en cuanto a esta temática. Capítulo 18, versículo 22 dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Entonces, aquí tenemos algo que es directo, no te da mucha vuelta. Sin embargo, cuando nosotros vemos el contexto del capítulo, está hablando, versículo 6, ningún varón se llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez. Entonces acá está hablando del pecado de una persona metiéndose con un pariente. Y empieza a ver un montón de ejemplos, todos sexuales. Con los padres y con la madre, con la hermana, con los nietos, con los tíos, con las tías, con la nuera, con la mujer del hermano, adulterio claramente. Y luego, versículo 21, hay un cambio ahí y dice así: no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contaminéis así el nombre de tu Dios, yo Jehová. O sea, viene hablando todo de relación sexual y de repente cambia y comienza a hablar de idolatría. Y luego de ese texto de idolatría dice: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Entonces lo que yo quiero sugerir es que yo no puedo separar el versículo 21 del versículo 22. El versículo 21 está hablando de idolatría, de ofrecimiento a Moloc, y el segundo me está hablando de lo que podríamos ver como una relación homosexual.
Y cuando nosotros vemos toda la Biblia, esa unión entre idolatría y relación entre hombre y hombre, está hablando de prostitución idolátrica. Entonces, ¿qué sin batería en los audífonos? Estoy sin los auriculares, a ver un segundito. Un segundo. Ahí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Porque Sí. me saqué los audífonos. Ahí está. Sí, Ahí se sin escucha. batería. Bien, gracias. Entonces, en este caso yo quiero sugerir que está hablando acerca de exactamente lo mismo. Que ellos no tenían que mirar a las sociedades que están por entrar, la ciudad de Canaán, Egipcio, o la naturaleza del reino de Egipto. Ellos no tenían que mirar absolutamente nada de eso. Y dentro de esa cultura estaba esta prostitución idolátrica. Ahora, en el versículo 20, capítulo 20, versículo 13, vuelve a repetir lo mismo. Dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Este es el segundo texto, no hay otro texto que mencione acerca de una manera tan directa esta propuesta. En este caso no se menciona nada de idolatría, en los versículos anteriores tampoco, aunque sí en todos los textos del capítulo 20, o gran parte del capítulo 20, se mencionan también pecados sexuales, que tienen que ver con el adulterio, aquel que se mete con los padres, con la nuera, casi todos los que se mencionan en el capítulo 18, y algunos más, y también se suma ese ayuntar el varón como mujer, esa abominación. Entonces yo quiero sugerir que está hablando de exactamente lo mismo. Ahora, yo quiero que veamos el contexto histórico en el cual esto es aplicado. Se trata de un código de santidad de los judíos que contiene su austera norma de culto a Jehová. En este contexto se aplica bien la prohibición de las orgías sagradas de los cananeos, ligadas a los ritos idolátricos de la fertilidad, a Astarteo, a Baal. Los cananeos creían participar en este proceso de fiesta primaveral, de fertilidad, y en esto sus dioses, que eran de ambos sexos, la manera de adoración era a través de la unión carnal con prostitutas o prostitutos consagrados para esta obra especial en los templos. Por eso los hebreos, ante cuyo asombro veían estas fiestas rituales de aquellos pueblos, asociaban espontáneamente los actos homosexuales a la depravación idolátrica. Entonces, lo que quiero sugerir es cuando nosotros leemos cualquier texto relacionados a la ley de Moisés, a las distintas leyes que hay un montón, tenemos que entender el marco histórico, cultural de la región cananea, de la fertilidad que se vivía en aquel momento. Entonces, me parece lógico que en ese contexto de orgía cultural o orgías religiosas, consideraran los hebreos esto como un acto demoníaco. ¿Sí? Entonces, y eso también lo vemos en el hecho de que ellos consideraban inclusive la prostitución idolátrica de hombres mucho peor que la prostitución idolátrica de mujeres. Ya que no se menciona que la mujer, no dice que está prohibido que una mujer esté con la mujer. Y quisiera dar 3 puntos por los cuales yo creo que esta aversión o este desprecio hacia este acto de parte de la cultura hebrea más sólida. Entonces, 3 puntos. En el antiguo Israel se valorizaba a un grado máximo la fecundidad familiar, como la verdadera bendición de Dios o como participar de la alianza era tener muchos hijos. En cambio, las prácticas homosexuales son prácticamente estériles y retraían esta relación heterosexual fecunda, mientras que al mismo tiempo ocasionaba la pérdida del semen viril, algo que es un principio fundamental para la fecundidad humana. Otro punto es que quizás pueda explicar esto, es también que se desentendían
completamente de lo que ocurría con las mujeres. Había una clara conciencia de dignidad del varón, muy fuerte en la cultura judía. Una cultura predominante androcéntrica, que quiere decir que donde los hombres constituyen el sujeto de referencia y las mujeres quedaban invisibilizadas o excluidas. Esto era lo que sucedía en Israel. Y otro tercer motivo está dado por el hecho de que los egipcios y cananeos solían realizar actos homosexuales hacia los vencidos, y esto lo podemos ver en Sodoma, o también en guerras, en combates, de manera de burla o de manera de escarnio, por lo cual se consideraba denigrante esta práctica para los varones que habían sufrido pasivamente este acto de abuso. Por lo tanto, cualquier relación con la homosexualidad era vista a la luz de la depravación cúltica. ¿Sí? A ver. Ahí está. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? ¿Alguna idea? ¿Algún aporte? ¿Están ahí, verdad? Sí. Estamos todos. Estamos todos, sí. Estamos todos asimilados. Yo sé que es un tema complejo. Alguno estará pensando, bueno, ¿por qué hablar de esto? Mejor esperar que Tess y Parminder hablen de esto. Yo estoy esperando eso, sé que esto va a salir, sin embargo, quiero compartir mi estudio. Esta es la conclusión que estoy llegando. Estoy abierto a que se muestre algo diferente, pero por el momento estas son las conclusiones que llego. ¿Sí? El pecado de Sodoma no tiene que ver con sexualidad, no tiene que ver con homosexualidad ni con deseo sexual, sino que tiene que ver con una cuestión de abuso, de manifestar violencia, poder, a través de un grupo heterosexual hacia un grupo minoritario, de lo cual se los ve peligrosos. ¿Sí? ¿Algún comentario? Si no, terminamos con una oración. Perdón que se me hizo bastante largo. ¿Sí? Oramos. Querido buen Dios y